Un recorrido desde la destrucción de Jerusalén predicha por Jesús hasta la consumación final de la tierra y el establecimiento del reino eterno de Dios. Acompáñanos en esta serie de estudio del libro El conflicto de los siglos, con el pastor Moisés Prieto. Hoy, apreciado amigo, quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque tinieblas y oscuridad cubrirán las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Este texto es maravilloso y va a ser el texto base para lo que vamos a estudiar en esta hora. Es un capítulo que tiene un mensaje poderoso para nuestras vidas, porque lleva como título Se enciende una luz en Suiza. Y vamos a hablar de un hombre que fue uno de los reformadores también renombrados en aquellos tiempos. Hablamos de Ulrico Zwinglio. Este fue un chico que nació allí en una choza de los Alpes. Fue criado entre las bellezas de la naturaleza y allí, en medio de todo aquel esplendor, pudo tener un sentimiento de inmensidad del poder y la majestad de Dios. Cuando tenía 13 años fue enviado a Berna a estudiar. Y allí algunos de los frailes que estaban en aquel lugar pidieron que él estudiase en sus conventos. Buscaron de alguna forma cómo inducirlo, llamar la atención para que fuera a estudiar con ellos. Querían convencerlo, era un chico que tenía muchas habilidades, era muy inteligente y ellos ya estaban observando todo esto. Cuando su padre se dio de cuenta de todo lo que estaban haciendo, entonces decidió llamar al chico y le dijo: Ulrico, debes volver a casa. Ulrico obedeció, él fue a casa, pero no lo hizo por mucho tiempo. Luego de unos días después, entonces volvió a sus estudios en Basilea. Y allí fue donde tuvo contacto con la palabra de Dios. Por primera vez oyó la predicación del Evangelio, oyó de la gracia de Dios y quedó conmovido. Quedó inspirado por lo que había oído a través de la palabra del Señor. Y entonces comenzó a estudiar la Biblia. Se sometía al estudio de la palabra de Dios, la reconocía como una palabra verdadera, como regla suficiente e infalible para la vida. Entonces buscó la ayuda del Espíritu Santo, se encomendó a Dios y empezó a orar reclamando el poder de Dios para su vida. Él decía, cuando encontró la verdad en las Escrituras, él decía: estas vienen de Dios, no vienen del hombre. Y ese mismo Dios que brilla en ellas te dará a entender que las palabras son de Dios. La palabra de Dios no puede errar. Es brillante, se explica a sí misma, se descubre, ilumina el alma con toda la salvación y la gracia. La consuela en Dios y la humilla hasta que se anonada, se niega a sí misma y se acoge a Dios. Zwinglio encontró verdad profunda en la Biblia. Y entonces, en el año 1516, ahora es llamado a ir a predicar a un convento. Muchos que escucharon predicarle, que recibieron sus enseñanzas, muchos les ofendía todo lo que él predicaba y comenzaron a rechazarlo. Pero otros escucharon con ávida atención, prestaron atención a los consejos, a todo su mensaje, y comenzaron a guardar y atesorar esa palabra y esa verdad en sus corazones, y también comenzaron a esparcirla porque encontraban alegría, sabiduría, paz y gozo para sus vidas. Era algo muy, pero muy importante que este hombre estaba haciendo. Luego, después de unos 3 años, entonces es llamado a desempeñar un cargo de predicador ahora en la Catedral de Zúrich.
Y allí era una ciudad muy grande. De hecho, se creía que en ese tiempo era la ciudad más grande, la más importante de la Confederación Suiza. Y los eclesiásticos lo llaman y le dan órdenes para decirle: te vamos a enviar a predicar allí a Zúrich. Pero esto es todo lo que debes predicar. Debes enseñar estos puntos. Estas son las enseñanzas que debes dar al pueblo. ¿Qué hizo Zwinglio? Comenzó a escucharlos con mucha atención, los oyó, les agradeció por todo lo que le habían dado, esta maravillosa oportunidad. Con paciencia escuchaba cada una de sus palabras, y entonces cuando ellos terminaron de darle las instrucciones, él les dice: quiero decirles que esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que yo voy a predicar. ¿Qué hizo Zwinglio? En ese momento se levanta y les dice: la vida de Jesús ha estado demasiado oculta al pueblo. Por eso me propongo predicar sobre todo el Evangelio según San Mateo, ciñéndome a la Sagrada Escritura, escudriñándola y comparándola con ella misma, buscando su inteligencia por medio de ardientes y constantes oraciones. A la gloria de Dios, a la alabanza de su único Hijo, a la pura salvación de las almas y a su instrucción en la verdadera fe, es a eso a lo que consagraré mi ministerio. Cuando él comienza a predicar, multitudes comienzan a escucharlo. Vienen para oír sus enseñanzas porque hay un mensaje diferente. Hay palabra de bendición, hay palabra de vida eterna. Y la gente decía: verdaderamente este es el hombre que necesitamos. Este es el que nos va a sacar de las tinieblas, de la oscuridad de Egipto. Pero Satanás trabajaba con mucho esfuerzo para sujetar a los hombres en las tinieblas. Satanás no quería que la reforma avanzara. Y Roma entonces procedió con nueva energía a abrir el comercio de todo lo que tenía que ver con las indulgencias y comenzó a ofrecer el perdón a cambio de dinero. Sucedió algo muy importante en el año 1519 en medio de la Reforma, y es que apareció la gran peste, o lo que se conoce como la peste de la gran mortandad, que azotó a Suiza. Y en medio de todo esto, la Reforma entonces recibe un fuerte impulso, porque de nada valían la compra de indulgencias. Y Zwinglio, en medio de todo esto, contrajo la peste y estuvo a casi punto de morir. Pero en medio de todo esto se aferra a Dios, coloca su esperanza en Dios, deja que Dios le guíe. Y allí Dios lo levanta, Dios lo restablece. Y cuando todos pensaban que él iba a morir, ahora él se levanta para predicar con mayor énfasis, con mayor ímpetu la palabra de Dios. Como nunca antes comienza a predicar. Y el pueblo le dio la bienvenida con regocijo a su amado pastor, que volvía de los umbrales de la muerte. Y quienes atendían a los enfermos y moribundos, que habían estado pero muy delicados de salud, ahora reconocían mejor que antes el Evangelio, porque sabían todo lo que había sucedido detrás de toda esta triste enfermedad o de toda esta triste circunstancia. Zwinglio seguía predicando y la catedral se llenaba cada vez más con muchos fieles. Multitudes de oyentes venían para escucharle predicar. Fueron muchos los esfuerzos por detenerle en su predicación, pero nada podía pararlo. Él continuaba predicando. Fueron muchos ataques que tuvo Zwinglio. Se le acusó de hereje, se le acusó de enseñar y de poner al pueblo en contra del clero, en contra de todo lo que enseñaba los líderes de la iglesia en aquel entonces. Pero Zwinglio se mantenía con fe en la palabra de Dios. Y cuando se vio amenazado por los planes de sus enemigos, entonces exclamó: que vengan contra mí, yo no les temo. Les temo lo mismo que un peñasco escarpado teme a las olas que se estrellan a sus pies. Los ataques se intensificaron y él junto con otros reformadores entonces fueron separados de la iglesia.
Pero esto lo que hizo fue darle mayor impulso a la reforma, porque ahora se predicaba por doquier y los que oían la palabra de Dios entonces iban y lo proclamaban en todos lados, anunciando que había esperanza, salvación y vida eterna realmente en la palabra del Señor. Apreciado amigo, apreciado hermano, hoy quizás es más fácil la predicación. No es tan difícil como aquellos tiempos. De hecho, hoy lo hacemos si nosotros queremos. Pero necesitamos, en medio de la tranquilidad actual que tenemos, mantenernos firmes a la palabra de Dios y a su verdad, a sus enseñanzas. Cueste lo que cueste. Necesitamos esparcir la luz de Dios que hoy tenemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Gracias a la fidelidad de estos valientes guerreros, valientes hombres esforzados, nosotros tenemos hoy la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿La estamos atesorando en nuestros corazones? Eso es lo que Dios quiere y ese es el llamado que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios reclama obediencia, Dios reclama fidelidad en medio de cualquier tribulación o persecución. Te invito, apreciado amigo, a que leas la Biblia. Atesórala en tu corazón, compártela con otras personas. Comparte este mensaje también con tus amigos, con tus familiares, con tus hermanos. Vamos a hacer grande este ministerio. Busca este mensaje en las redes sociales de la División Interamericana, de la Unión Colombiana del Sur, en mi canal personal de YouTube. Y vamos a esparcir el Evangelio de Cristo Jesús. Vamos a hacer que muchas personas conozcan más de nuestro maravilloso Dios. Allí donde estás, vamos a orar. Vamos a reclamar la bendición de Dios. Gracias te damos, oh Señor, en esta hora porque tu palabra es verdad. Gracias porque en medio de las pruebas, las luchas, las dificultades, gracias porque en medio de todos aquellos ataques que Satanás ha tenido y ha querido y ha buscado y ha hecho por destruir la palabra de Dios, tu palabra es fiel y verdadera y se mantiene firme. Y ni una jota ni una tilde perecerá de esta palabra hasta que todo sea cumplido. Encomiendo la vida de mi amigo y de mi hermano que está orando conmigo en esta hora. Dale tu bendición, dale tu paz, dale la oportunidad de encontrarse con este libro maravilloso, de estudiar tu palabra. Y que así como Zwinglio encontró verdad, esperanza para su vida, el gozo, miel, algo que le llenaba enteramente su vida, nosotros podamos encontrar también en ella salvación y vida eterna. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque estás con nosotros. Lo agradecemos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Apreciado amigo, sigue confiando en las promesas de Dios. Busca una Biblia, léela. Ten un encuentro con Dios y prepárate porque recuerda que Cristo viene muy pronto. Que Dios te guarde.